Acá. Roberto, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran honor estar en este foro en los últimos años. Yo quiero comenzar mis comentarios al ministro recordando que él mencionó que el sistema pensional tiene básicamente tres problemas. Una bajísima cobertura, problemas de sostenibilidad y de falta de equidad. Entonces, lo que yo quiero argumentar son básicamente dos cosas. Uno, que la ampliación de la cobertura se puede hacer relativamente fácil en el régimen de ahorro individual. Y que los problemas de mayor equidad y de sostenibilidad hay que corregirlos fundamentalmente en el régimen público. Y también quiero decir que el RAIS, el régimen privado, puede ser muy eficaz para expandir los BEPS. Y después, doctor Roberto, a mí también me gustaría mencionar algo sobre las rentas vitalicias. Usted me dirá si lo hacemos más adelante. Bueno, sobre la baja cobertura, el ministro fue muy claro, o sea, eso está básicamente explicado por el mercado laboral. Y yo solo voy a dar dos cifras. De los 20.5 millones de ocupados que hay en este momento en Colombia, solo 6.5 están cotizando a salud y a pensiones. Esos son los formales. Los demás son informales. Eso es, o sea, hay 14 millones de informales en Colombia. Con la reforma tributaria, los ministros han mencionado que esperan formalizar 1 millón, que es un esfuerzo enorme, pero nos quedan 13 millones, ¿no? O sea, para dar una magnitud del esfuerzo que hay que hacer. Bueno, y dado ese mercado laboral, ¿no? En el régimen público, los afiliados tienen que cotizar 1.300 semanas, o sea, 25 años. Y el promedio de cotización en Colombia en este momento es solo 850 semanas, o sea, 17 años. Entonces, ¿qué están dando los estudios? Acabamos de hacer un estudio nosotros y hay dos estudios académicos que han salido recientemente. Uno, un investigador de FEDesarrollo y otro de Hugo López del Banco de la República de Medellín. Se espera que la cobertura en el régimen público, o sea, van a alcanzar a jubilarse solo un 13% de los actuales afiliados, no más. De hecho, a Hugo López le da alrededor del 9%. ¿No? Esa es la proyección que estamos haciendo. ¿Por qué el ministro mencionó una cifra más alta? Pues que en el pasado era mucho más fácil jubilarse, entonces la proporción de jubilados que hay ahora sobre los mayores de 60 años es más alta, pero las proyecciones hacia adelante dan que solo se van a jubilar un 13% en el régimen público. ¿Qué habría que hacer para aumentar la cobertura? En el régimen público habría que reducir las semanas de cotización, pero eso no se puede hacer o es muy problemático porque va no solo en contra de la demografía, de hecho, en todo el mundo se están aumentando edades y aumentaría el hueco fiscal. ¿Cómo está en el régimen privado? Las cifras nos dan que se van a jubilar un 25%. ¿Por qué? Porque hay que cotizar menos semanas, son 1.150, ¿no? O un capital, o se logra el capital. Y si usted logra el capital, independientemente de las semanas, usted se jubila. Pero este resultado también es bajo. Sí, es el doble del régimen público, pero es muy bajo para el sistema en su conjunto. El problema de la sostenibilidad, y más adelante hablo de qué se podría hacer. El problema de la sostenibilidad es un problema del régimen público, ¿no? El déficit es muy alto, la brecha pueden ser unos 25 billones por año, y la deuda pensional, el ministro dijo que está alrededor de un 117%, posiblemente es más alta, NIF dice que es 140%, y allí no se incluyen, ¿no?, las nuevas tablas de mortalidad, la deuda contingente de los 80.000 procesos judiciales que hay en contra del Seguro Social, el incremento en el personal y los salarios de las Fuerzas Armadas, ni tampoco los regímenes especiales nuevos que se están creando. Hasta ahora, ese déficit se ha financiado ¿cómo? Con el presupuesto nacional, pero yo quiero mencionar algo que no se ha dicho. Y es con un préstamo forzoso a 0 tasa de interés de todos esos afiliados que no alcanzan la pensión
y que los estamos proyectando como un 87% de todos. Cuando no cumplen las 1.300 semanas, los afiliados a prima media reciben los aportes que han hecho corregidos solo por la inflación. Y por eso hay que verlo como un préstamo forzoso a cero tasa de interés real. Y eso me lleva al problema de la equidad. Yo quiero decir que ese es el gran problema de equidad del régimen público, ¿no? Los que no se jubilan, que son la mayoría y son los más pobres, están financiando más o menos por año en 3.6 billones a cero tasa de interés al gobierno, ¿no? Y además, el ministro Pardo ha mostrado en varias presentaciones que entre los ya jubilados, ¿no?, un 80% de los subsidios se van al quintil más alto de los ingresos. Y como si no fuera poco, se han vuelto a crear regímenes especiales, ¿no?, que están dando pensiones de 20 millones de pesos a algunos funcionarios del Estado. Hace poco una persona que ganaba ya 6 millones se apoyó en esa jurisprudencia, le subieron la pensión a 20 y le dieron un cheque retroactivo durante 20 años de más de 2.000 millones de pesos, gracias a esa jurisprudencia. ¿Qué se puede hacer, digamos? Primero toco el tema de la cobertura. Como ya dije, en prima media es prácticamente imposible aumentar la cobertura, por eso de las 1.300 semanas. En el régimen de ahorro individual es posible hacerlo, ¿no? Y ya la cobertura que estamos proyectando es más alta. Primero, por una ley que aprobó el Congreso, la Ley de Pensión Familiar. La Ley de Pensión Familiar va a incrementar la cobertura por lo menos en un 5%. Yo creo que eso es algo muy bueno que hizo el Congreso. Entonces estaríamos aumentando la cobertura, ya está aprobada, hacia un 30%. Y lo otro es flexibilizar un poquito el acceso al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que ya existe, ¿no?, que tiene 7 billones. Con ese resultado, ¿no?, haciendo eso podemos aumentar la cobertura a por lo menos un 35% y de pronto a un 40%. Y quiero decir que hemos hecho esos test muy ácidamente y el fondo no se agota y de aquí a 60 años sigue creciendo, o sea, se mantiene la sostenibilidad del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Para disminuir esta falta de equidad, ¿no?, bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es eliminar ese préstamo a cero tasa de interés real que los pobres le están haciendo a los ricos que se están jubilando. ¿Qué habría que hacer? Permitir que los nuevos cotizantes entren al régimen de ahorro individual donde van a recibir no cero tasa de interés, sino una tasa de interés real. Y cuando les falte 10 años para jubilarse, tomen la decisión si se pasan a prima media o sigan en el régimen privado lo que más les convenga. Para eliminar los subsidios a las pensiones, bueno, yo sí creo que hay que hacer una nueva parametrización del régimen público, ¿no? Se podría incrementar el periodo de cálculo del ingreso base de liquidación, ciertamente para las personas de mayores salarios. Ahora son 10 años. Yo creo que habría que hacerlo toda la vida, y así se elimina ese subsidio que se le está dando a las personas de más altos ingresos en Colombia. O poner un tope a las pensiones. Se acaba de jubilar forzosamente el presidente del Tribunal Supremo de España, uno de los más altos jueces de España. ¿Saben con cuánto se jubiló? Con 2.000 euros. Esa es la pensión más alta en España y en Alemania. 2.000 euros son 4.6 millones de pesos. Aquí la pensión más alta son 14.1 millones y en los regímenes especiales están dando pensiones de 20 millones. Sobre los BEPS, el ministro lo ha dicho, este es un seguro eficiente y eficaz que puede proveer un alivio, ¿no?, para los riesgos de vejez a la población más vulnerable. Pero yo creo
que los BEPS debemos verlo como algo subsidiario en el largo plazo. O sea, el régimen de pensiones debe ser quien provea ese seguro de vejez y que los BEPS sean algo subsidiario y que no se nos vuelva esto al contrario, que las pensiones sea lo subsidiario, ¿no? Por eso creo que hay que hacer todo el esfuerzo que se pueda en ampliar la cobertura de pensiones. Y en ese orden de ideas lo que queremos permitir es que para aquellos afiliados que no alcanzan a cumplir las condiciones para obtener una pensión de por lo menos un salario mínimo, puedan acceder a los BEPS. Y de hecho yo creo que esa podría ser la mayor fuente de BEPS que se va a crear en el sistema. De allí van a salir muchísimos ahorros de todo el sistema, de los BEPS. Y hay que pensar en que los que están afiliados al régimen público también tengan acceso a los BEPS. Pero el problema es que ahora tienen una tasa de rentabilidad de 0. Entonces quiero volver a insistir en afiliarlos, por lo menos hasta cuando les falte 10 años de la pensión, al régimen privado, donde van a tener una tasa de interés real durante su vida laboral. Y finalmente, doctor Bunguito, me gustaría decir algo sobre las rentas vitalicias. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo muy grande en Colombia para crear un mercado muy dinámico de rentas vitalicias. Con el ministro Pardo estuvimos en Chile y allá nos contaron algo que nos sorprendió. Los chilenos, el 90% de los chilenos son dueños de su vivienda y lo que hay detrás de eso es un mercado de rentas vitalicias de 50 billones de dólares, ¿no? Que creó un mercado de bonos a largo plazo, que fue lo que hizo posible esa financiación de vivienda en gran escala. En Colombia no tenemos un mercado de rentas vitalicias, fundamentalmente por el problema de todas esas pensiones que son de salario mínimo o están cercanas al salario mínimo y las compañías de seguro no pueden, les queda prácticamente imposible calcular hacia el futuro el riesgo asociado a los incrementos anuales del salario mínimo, que es un riesgo político, ¿no? De hecho, el gobierno ha sido consciente de esto, o los gobiernos. Por eso en la reforma financiera quedó establecido un artículo mediante el cual el gobierno se compromete a cubrir, al menos en parte, ese riesgo político de los incrementos en el salario mínimo. Por supuesto, el problema es su financiación. Y yo sí creo, señores ministros, que deberíamos aprovechar la reforma financiera, la reforma tributaria que se está discutiendo en este momento, para ver cómo se puede cubrir ese riesgo. Hemos hecho unos cálculos gruesos. Nosotros creemos que eso puede cubrirse con un 0.33 de un 1% las cotizaciones, del equivalente a las cotizaciones a la nómina. ¿Por qué no aprovechamos la reforma tributaria para fondear ese mecanismo que ya tiene la ley para cubrir ese riesgo? A manera de conclusión, entonces, lo que quiero enfatizar es que tenemos básicamente 3 problemas en el sistema pensional. Un problema de cobertura muy serio, un problema de sostenibilidad y un problema de equidad. El régimen de prima media tiene los 3 problemas. El régimen de ahorro individual tiene el problema de sostenibilidad. Tiene el problema de cobertura, por definición es sostenible. ¿Cómo podríamos aumentar la cobertura? Queda relativamente fácil en el régimen de ahorro individual, flexibilizando el acceso al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Y concentrémonos los esfuerzos en sostenibilidad y en equidad, que son problemas fundamentalmente del régimen público. Y hagamos un esfuerzo muy grande, entre todos. Doctor Roberto, insistamos y sigamos trabajando juntos como lo hemos hecho para crear un mercado muy dinámico de rentas vitalicias. Muchas gracias. Pues